Vamos a darle la bienvenida ya a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos por un lado al alcalde de Los Olivos, el señor Felipe Castillo, a quien le damos la bienvenida, y también al señor José Elich, exministro y presidente de Proética. Gracias por estar aquí. Director ejecutivo de Proética. Gracias por estar aquí el día de hoy a ambos. Quiero empezar con usted, alcalde, porque algo que estábamos comentando fuera de cámaras era lo llamativa de la actitud de algunos alcaldes que, siendo testigos y a veces hasta víctimas de la inseguridad ciudadana, viendo la situación en la que se encuentran sus distritos, que están siendo escenarios de estos graves atentados, insisten en aprobar la gestión del ministro del Interior. Ellos consideran que está todo bien. Acabamos de escuchar a la alcaldesa de Lince decir que no, esto es un hecho fortuito, cuando en realidad son varios los atentados que han sucedido en ese distrito. ¿Por qué cree usted que se está dando esta situación, esta actitud de parte de estos alcaldes? Bueno, lo claro y contundente es que la ola delincuencial cada vez se incrementa. Eso sí, no hay duda, y no solamente en Lima, sino en todo el país. En un solo día hemos visto 5 ataques con granadas de guerra en diferentes puntos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Y en una sola vez se han matado a 8 casos de asesinato personas por sicariato. Así es. Entonces, y con múltiples mensajes extorsivos a empresas de transporte, a negocios pequeños, especialmente al ciudadano de a pie. Está siendo atormentado, está siendo violentado en sus derechos fundamentales, está siendo secuestrado, asesinado, y hay responsabilidad de todos. Yo vengo a hablar de mi función como alcalde, y lo que yo sí puedo decir es que se necesita articular mucho mejor desde el gobierno nacional. Necesitamos endurecer la política nacional contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Y algo que hay que reconocer... Y hay un tema importante allí, y es un tema pendiente del Congreso, de poder declarar esto terrorismo urbano, porque es lo que vive el país. Esto es terrorismo urbano. A pesar de que usted ha lanzado una serie de propuestas, muchas bastante polémicas, por cierto, pero de alguna manera está tratando de dar opciones, ¿no? Hay que visibilizar el problema, y eso es lo que yo he hecho de un inicio. Fue el primer alcalde que presentó la propuesta del estado de emergencia, y muchos dijeron que no. Considero que como parte de una estrategia general de seguridad ciudadana, el régimen de excepción, el estado de emergencia, sí es un pilar fundamental. A pesar de que por ahí me han dicho que la realidad de El Salvador es diferente, yo entiendo, pero las comparaciones a veces dicen que son odiosas, pero a veces son necesarias. Dentro de su plan control territorial, ellos han bajado el índice delictivo y es uno de los países más seguros, dijo que los resultados de los estados de emergencia eran pobres. Y donde su pilar fundamental ha sido el régimen de excepción, el estado de emergencia. Es decir, necesitamos que se revalúe, al menos en Los Olivos, el haber culminado el estado de emergencia. Yo le pido a la presidenta de la República y al ministro que pueda reevaluar la posibilidad de poder nuevamente reiniciar el estado de emergencia en, no sé si en los más distritos de Lima Norte, pero sí, en el mío sí, porque justamente al haber culminado hemos visto un incremento de la tasa delictiva. Y no solamente en Los Olivos, sino en diferentes distritos de Lima Norte y de Lima Metropolitana. Pero eso tiene que ir acompañado no solamente de una decisión de estado de emergencia, sino también fortalecimiento de la Policía Nacional, reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal, reforma del régimen carcelario. Emitir un estado de emergencia si lo que estamos viendo es que efectivamente las extorsiones han continuado, las muertes han continuado, y todo eso que usted dice que se debería hacer, no se hace. Por eso necesitamos decisión y voluntad política, nuestra máxima autoridad. Y eso pasa por endurecer la política nacional contra el crimen organizado, contra estos miserables que se comportan como terroristas. Porque lo que vivimos en este momento es el terror en la ciudad. Y no hacemos absolutamente nada. Y eso no solamente es responsabilidad, y hay que decirlo así, de la Presidenta de la República, el Ejecutivo, también del Congreso, que por temas ideológicos desvirtuaron y han deslegitimado y han tergiversado el término de terrorismo urbano y lo cambiaron por criminalidad sistemática, perdiendo esa gran opción, quitándole ese peso específico a esa norma de poder darle por unos 15 días al policía y al fiscal para tener el tiempo suficiente y lograr una investigación contundente y lograr que ese delincuente termine tras las rejas, ¿por qué no?, de por vida. Y adicionalmente que pueda participar la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, que son personas especializadas que tienen mucha expertise y donde nació el JAIN,
que, digamos, logró la captura de Abimael Guzmán y de sus huestes. Tienen tanta experiencia y que pueden permitir justamente también su participación en favor de la seguridad y la paz de los vecinos de Lima y del país. Bien, alcalde, vamos a ver también la oportunidad a José, que ha venido el día de hoy. Y sí, conversábamos también de esto, ¿no? Porque son muchas las propuestas que se pueden dar, parecen desconectadas entre sí y no hay una medida integral, y cuando se emiten los estados de emergencia más bien parecen tinta sobre papel, pero no hay un trabajo efectivo detrás. Bueno, en primer lugar, bueno, es un privilegio estar acá frente a una autoridad local de un distrito importante de Lima, como es Los Olivos, ¿no? Y escuchar su testimonio como autoridad. Y esto simplemente suma, ¿no?, a lo que escuchamos todos los días sobre lo que está ocurriendo no solamente en Lima, sino en todo el país. La situación es extremadamente grave. Y una situación en extremo grave como la que estamos atravesando, pues requiere, sí, de una respuesta creativa y radical, ¿no? De una política. Ya creo que se ha introducido el problema de la falta de integridad de los esfuerzos por reducir y combatir la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, en el caso de los estados de emergencia, estos tienen que ser inteligentes, bien planificados. No basta la expedición del decreto para instaurar el régimen de excepción en forma de estado de emergencia para que las cosas cambien. O sea, hay que hacer materialmente cosas, hay que movilizarse, hay que coordinar. Para mí, bueno, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser ministro del Interior, que la solución pasa necesariamente, entre otras cosas, por una estrecha y sincera y además disciplinada coordinación entre el gobierno local, la Policía Nacional y los vecinos organizados. Y en general la ciudadanía también organizada, que es la forma un poco como se derrotó el terrorismo. O sea, no solamente fueron las Fuerzas Armadas y el gobierno, la gente también se organizó en los lugares más calientes, donde era más difícil controlar este fenómeno. Igual ahora, ¿no?, se requiere todo eso. Además se requiere el trabajo de inteligencia. Pero regresando a lo que dije al inicio, se necesita de estados de emergencia inteligentes. El estado de emergencia ayuda, es temporal, no puede ser permanente, pero hay que planificarlo bien. Es decir, hay lugares donde se pueden extremar, digamos, los niveles del estado de emergencia con la preeminencia de las Fuerzas Armadas sobre la policía, y otros lugares, porque la Constitución lo permite, ¿no?, y otros lugares donde se mantiene la preeminencia de la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero igual, sin la autoridad local y sin la ciudadanía organizada, con esto no estoy diciendo que los ciudadanos o los vecinos van a salir a combatir directamente pues a los criminales, como bien ha señalado el señor alcalde, cuando el alcalde pues no va a salir con la ametralladora en mano, no es su función, ¿no? Pero sí, digamos, en tanto es la autoridad local, tiene alguna responsabilidad sobre el cuidado de sus vecinos. Entonces, acá estamos fallando porque, digamos, estamos respondiendo a poquitos, ¿no? No tenemos una solución integral. Hay que intensificar el trabajo de inteligencia, que no es sencillo. La inteligencia o el trabajo de inteligencia lo desarrollan seres humanos. Tienen que planificarlo también. Hay que ver qué recursos tienen. Y, por ejemplo, también lo he venido diciendo desde hace un tiempo, necesitamos extender, o sea, necesitamos un trabajo de inteligencia extendido. La policía tiene profesionales, o sea, oficiales y suboficiales profesionales en la materia de inteligencia, ¿no?, tanto a nivel de la DIGIMIN, la DIRIN y también el Grupo Terna. Pero también los policías que no son parte de los cuerpos de inteligencia pueden servir a los cuerpos de inteligencia cuando se requieren, con la intensidad que se requieran, dependiendo, digamos, de las circunstancias de cada circunscripción. Porque, ¿de qué se trata principalmente acá? Es de manera disciplinada y cierta recoger información. Sí. Por eso las oficinas de búsqueda de los órganos de inteligencia suelen ser muy importantes, si no las más importantes. Buscan información. Después hay otro grupo especializado que la sistematiza, otro que construye los informes de inteligencia estratégica, desde los cuales, si son ciertos, si están bien hechos, se puede tomar decisiones, digamos, mucho más finas en cuanto a qué cosa hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y quién debe intervenir. Hay un tema que sin duda preocupa mucho y es el tema económico, ¿no? Un informe de Financial Times bastante severo recogía también datos de una institución que había hecho una evaluación y señalaba que la criminalidad organizada en nuestro país maneja tanto dinero, que su presupuesto supera al del Ministerio del Interior y al del Ministerio de Defensa juntos. Entonces,
¿Cómo enfrentas a una corporación criminal de esa magnitud y que es transnacional? Bueno, ahí entramos en otro terreno, el terreno de los grandes problemas nacionales. ¿No? Estamos hablando de la inseguridad ciudadana a nivel urbano, ¿no es cierto?, a nivel de los distritos, etc. Y además entendemos que hay un problema de inseguridad en todo el país. Pero hay un fenómeno mayor, ¿no?, que está generando esta sensación total de inseguridad en todo el país, que son las economías, llamadas economías ilegales, que en realidad podríamos llamarlas en muchos casos economías criminales, porque cometen crímenes, cometen delitos. Y todo lo que está alrededor de este tipo de actividades, ¿no es cierto? Alrededor de la minería ilegal hay un conjunto de otras actividades que también son delictivas, ¿no?, y que afectan gravemente entre ellas la explotación sexual. Claro, la trata de personas, ¿no es cierto? El lavado de activos y una serie de cosas. Entonces, esto hay que enfrentarlo. O sea, el tema de esta entrevista no es pero necesitamos ir a una transformación del país. Y por si acaso yo no voy a ser candidato de nada, no estoy en ningún partido ni nada. Lo digo como ciudadano. O sea, tenemos que reaccionar y decir, señores, ya basta, ya. No podemos más con esto. No nos sentimos representados por el Congreso, que tiene una aprobación muy baja, ni tampoco por el Ejecutivo. Hagan lo que puedan hacer, sosténganse ahí por razones de institucionalidad, de mandato constitucional, pero el país tiene que cambiar. Y estamos a puertas del inicio de un proceso electoral nuevo, nacional y además subnacional. Es decir, un mega año electoral vamos a tener en el 2026 y vamos a tomar decisiones que realmente van a ser fundamentales para nuestro futuro próximo, a mediano plazo y a largo plazo, porque esta cosa, una vez que elegimos, dura 5 años, y si nos equivocamos estamos hechos. Y ahora vamos a aprobar otra vez la bicameralidad, que con toda seguridad va a significar duplicar el costo del actual Congreso, y yo no creo que mejore necesariamente las cosas. Porque el problema no es dos cámaras, que una contiene a la otra en el proceso legislativo, que está bien, o sea, puede ser una buena idea. El problema es representación política, transparencia, integridad, basta de corrupción chiquita, mediana, todos los niveles de corrupción son igual corrupción. Nada, ni chiquita, ni mediana, ni grande, ni nada. Tenemos que combatir este fenómeno que también nos está, digamos, afectando gravemente, ¿no?, en lo que es la moral pública y la confianza de la ciudadanía en el sistema. A propósito del Congreso, alcalde, usted también lo había mencionado, ¿cómo valora usted la actitud que han tenido nuestros legisladores respecto a todas las leyes que se han venido dando? De hecho, el Ministerio Público hace un par de días, a través de sus redes sociales, había sacado esta lista, ¿no?, de cuáles eran las medidas que había dado el Congreso y que le impedían a ellos hacer su trabajo. Bueno, es evidente que no están legislando en función a los intereses propios de la población. El ejemplo es esa tergiversación de este proyecto de ley inicial de terrorismo urbano y cambiado por criminalidad sistemática, que le ha quitado el peso específico a una buena norma que estoy seguro hubiera sido mucho más útil que la que se va a aprobar. Y aprovecho en todo caso también las cámaras para exigir al presidente del Congreso que haga una sesión extraordinaria y pueda hacer digamos, un pleno temático de seguridad ciudadana, que él se comprometió a hacerlo, y poner en segunda votación esta ley que ya tiene una primera votación. Entonces vamos a esperar meses más y vamos a seguir viendo más víctimas en las calles, en las ciudades. Necesitamos que ellos legislen en ese sentido. Nosotros hemos presentado 7 proyectos de ley desde la municipalidad para fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana. Y lastimosamente hasta ahora no se ha avanzado mayormente. Entonces, ellos están más empecinados en sus problemas, en sus propios intereses y a espaldas del interés común de la población, que, repito, en este momento están siendo secuestrados, extorsionados, asesinados, y el Estado en su conjunto, no solamente el Congreso, el Ejecutivo y otros poderes del Estado, no miran o miran a un costado y no miran hacia el ciudadano de a pie, que no vive del Estado, que ese 99% de la población vive del día a día, y estamos justamente siendo cómplices de esta situación que cada vez escala más, y si no hacemos nada vamos a vivir situaciones similares como lo que vive el Ecuador o ha vivido El Salvador en su momento. Ahora, usted nos comentaba también fuera de cámaras que de alguna manera en su distrito había logrado controlar con estas medidas para evitar que aumente el tema de la explotación sexual de mujeres en determinados puntos del distrito. Nosotros justamente hemos desarrollado un piloto que es control territorial y hemos conformado
un grupo especializado de mujeres panteas, son mujeres serenos, mujeres que están haciendo control territorial y con las 3 comisarías, con 1 o 2 policías haciendo control de identidad en 3 zonas que eran álgidas, no solamente para Los Olivos, sino para Lima Norte, frente al Megaplaza, Parque Cajamarca, Óvalo Guandoy y Primera de Pro. Podemos decir que por lo menos prácticamente la hemos erradicado. Claro, no han desaparecido, solamente se han cambiado a otro lugar, pero al menos en mi jurisdicción, como me corresponde como alcalde, hemos recuperado esos espacios públicos para la familia, para nuestros niños, para las mujeres, recuperando su dignidad de nuestras mujeres que de alguna u otra forma también moralmente eran afectadas porque muchas veces las confundían con estas señoritas y ellas no tenían, digamos, nada que ver y obviamente cualquiera se veía vulnerado en su moral, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque estas organizaciones no se quedan de brazos cruzados. Por supuesto, es decir, yo no he venido acá a victimizarme. A mí me amenazan todos los días. Yo estoy acá como presidente del Códice de los Olivos y tengo que enfrentar, porque es mi derecho y también mi obligación como alcalde, de poder desde mis facultades como alcalde generar una política local de seguridad ciudadana. Hemos aterrizado como política municipal la ley de arresto ciudadano en flagrancia. Tenemos al día de hoy más de 1.100 presuntos delincuentes retenidos bajo esta ley desde el serenazgo. No desde la policía, sino desde el serenazgo, y lo hemos replicado como en una ley y que espero también se debata y se apruebe para poder justamente darle un instrumento más desde el gobierno local a la seguridad ciudadana en el país. Así como eso, hemos adquirido 30 camionetas para serenazgo y 100 motos vía convenio con la Municipalidad de Lima. Es decir, desde el gobierno local estamos haciendo nuestras funciones, pero eso es insuficiente sabiendo que la delincuencia que vive en este momento del país es mucho más agresiva, más violenta, mucho más compleja, como ya mencionó digamos, nuestro invitado, José Hélice, en el sentido de que pues estamos enfrentándonos a organizaciones criminales extranjeras también, porque muchas organizaciones extranjeras están también en Los Olivos, en Lima Norte, y que están generando zozobra todos los días, ¿no? ¿Y qué sucede una vez que el serenazgo ha logrado la detención de estas personas y cuando van hacia el sistema ya policial, fiscal, judicial? El gran problema que a veces mucho es de ese trabajo que hace el serenazgo, que hace la policía, queda en saco roto, porque en 72 horas nuevamente terminan en las calles sembrando más terror, sembrando más zozobra. ¿Por qué? Porque 72 horas a veces es muy insuficiente para poder completar una carpeta fiscal contundente. Por eso que era importante la ley de terrorismo urbano tal cual, porque permitía tener 15 días al detenido, al delincuente terrorista, para ser investigado y poder terminar en la cárcel cumpliendo una condena ejemplar. 72 horas es muy poco, por lo menos ampliarlo a 2 semanas para darles el tiempo suficiente a los operadores de justicia, sabiendo también que nuestro sistema es muy garantista. Es decir, necesitamos tener el medio probatorio, la evidencia científica. Tenemos un solo laboratorio en Lima, que está en Arburú, y es insuficiente. Estamos viendo la posibilidad de lograr un laboratorio en Lima Norte, nos hemos juntado con todos los alcaldes de Lima Norte, hay una propuesta, hay un expediente, falta el presupuesto. Espero también que la Presidenta de la República pueda tomarle mayor prioridad a ese gran proyecto para poder agilizar justamente la Administración de Justicia y hacer que los módulos de flagrancia, que tenemos 2 en Lima Norte, puedan operativizar al 100% con las pruebas en el tiempo adecuado, rápido, célere, para que el delincuente capturado en flagrancia termine tras rejas cumpliendo una sanción ejemplar, que es lo que quiere todo el país. Solamente con estas medidas podemos lograr paz y tranquilidad, pero también fortaleciendo la Policía Nacional. En mi distrito tengo 3 comisarías, Sol de Oro, Laura Caller y PRO. Entre los 3 hay 300 policías. Nosotros, nuestras fuerzas son de 400 serenos, es decir, tenemos más serenos que policías, sabiendo que los 3 comisarías de 400.000 habitantes. Pero estas 3 comisarías, no solamente su radio de acción en Los Olivos, es San Martín y hasta el Callao. Imagínate el número de policías que le corresponde a Los Olivos. Pero a pesar de eso, trabajamos, nos exponemos día a día, mostrando, visibilizando el problema, pero es nuestra función como presidente del Códice del Distrito de Los Olivos, pero sí necesitamos hacer un llamado de atención a la Presidenta de la República, que pues tenga voluntad y visión política de resolver ya este gran problema de inseguridad que vive el país, y que si no tomamos cartas en el asunto vamos a ver situaciones, repito, similares como la ha vivido el Ecuador o El Salvador.
Es claro que las municipalidades tienen su función y cada alcalde está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene. ¿Qué se le tiene que exigir al Congreso? Ya hemos hablado de cuáles son las diferencias que tiene con el Ministerio Público, los reclamos que le hace el Ministerio Público, y también al Ministro del Interior, que más parece distraído en salvar su propio pellejo frente a las denuncias que él también tiene. Yo suscribo y apoyo casi todo lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Cuando se refirió al Congreso que era necesario y el presidente del Congreso se ha comprometido a hacer un pleno especializado en el tema de la inseguridad ciudadana, pues hay que hacerlo. Cada ley declarativa que apruebe el Congreso es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, de tiempo y un engaño. Lo que necesitamos es que el Congreso se concentre, si es el caso, porque con la ley solamente tampoco se arreglan las cosas. Si es el caso, en el problema central de en la emergencia. Un alcalde no tendría por qué estar acá hablando solo de seguridad ciudadana, que es un tema sobre el que puede y debe hablar seguramente. Debería estar preocupándose por otras cosas que tienen que ver con el bienestar de quienes viven en su jurisdicción. Pero tenemos a los alcaldes y otras autoridades concentrados todo el tiempo, además corriendo peligro, ¿no?, como personas, porque tenemos un problema gravísimo, evidente, extremo, que ya no hay que probar nada. Todos los días hay registros del nivel, de la gravedad de este problema. Entonces necesitamos un Parlamento que se dedique al problema central, y el problema central es ese, que si aprobó leyes que finalmente han demostrado que, digamos, fue un error y le están haciendo más daño que bien al país, y más aún en el término de control del crimen organizado y de la delincuencia en general y de la inseguridad, pues que retrocedan y que enmienden ese error y que se dediquen, por ejemplo, a ver proyectos como los que presentan los gobiernos locales, que viven directamente con sus vecinos el problema de la inseguridad. Todos los países del mundo tienen derecho, y lo hacen, de defenderse, ¿no? El derecho penal es un mecanismo de control social, que, o sea, existe como regulación especializada para controlar el delito, pero también para sancionar a quienes lo cometen y apartarlo, si es el caso, mediante bueno, así coloquialmente se llama prisión, ¿no?, del ámbito social, para que no sigan, digamos, perturbando la vida del resto de las personas que quieren vivir bien. Entonces, no hay que tenerle miedo en una situación tan grave como la que estamos viviendo a proponer medidas radicales que pueden ser temporales, ¿cierto? ¿No? Porque, como ha dicho el alcalde, nuestro derecho penal pues es garantista, y está bien, o sea, los derechos humanos son importantes, el debido proceso y demás, y una serie de cosas, ¿no? Digamos, las regulaciones actuales sobre el propio proceso penal, pero es necesario, creo, repensar esto un rato, porque el problema es muy grave y con lo que tenemos no lo podemos controlar. Así es. Así es, efectivamente, se dan medidas que pueden funcionar de manera temporal, pero el trabajo tiene que ser integral, si no, de esto no salimos. José, gracias por haber venido el día de hoy. También, alcalde, quédense con nosotros, por favor, porque todavía tenemos que ir a una pausa muy chiquita y vamos a regresar con un tema que también es bastante importante, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, porque los transportistas también son víctimas de la delincuencia, y ya varias unidades de transporte público, pero también interprovincial, han sido atacadas por estos delincuentes. ¿Cuántos choferes, cuántos cobradores han fallecido también víctima de estos sujetos? Están convocando a una nueva paralización. ¿Y esto qué va a significar también para otros sectores que dependen del transporte para poder llegar a sus centros de trabajo? Continuamos con más aquí en 2025, en 24 horas. Continuamos con nuestros invitados, el alcalde de Los Olivos y José Eliche, el presidente ejecutivo, director ejecutivo de Proética, porque la inseguridad ciudadana está escalando y ahora los transportistas, tanto los interprovinciales como los urbanos, están evaluando ir a una protesta, a una nueva manifestación que podría, por supuesto, escalar
y llegar a afectar, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, a muchos otros sectores productivos de nuestro país. Tenemos, antes de entrar a este tema, unos bytes, unas declaraciones de Martín Valeriano, uno de los dirigentes de los transportistas, para poder entender cuál es la problemática y sobre todo para conocer cuáles son los detalles, porque, ojo, que lo que pareciera que podría suceder en los próximos días en torno a este paro es grande. Escuchamos. Más del 50% de empresas de transporte público están siendo extorsionadas. Ya no denuncian. Ante la inacción de la policía ya no denuncian. Porque acuérdense que primero quienes se enteran de la denuncia son las organizaciones criminales. Pareciera que la Policía Nacional está confabulada con las organizaciones criminales. Pero dentro del mes de febrero probablemente se lleve a cabo una medida de fuerza. Yo creo que vamos a articular con todas las organizaciones sociales para que este paro no tenga contundencia, y son más de 300 gremios que se van a plegar a esta medida de fuerza en los próximos días. El ministro José Santibáñez, que ya hace un buen tiempo, hace un buen rato hubiera dado un paso a un costado, se había comprometido a solucionar el problema de los transportistas, de cuidar y darles seguridad y dar con los paraderos de estas bandas criminales. Hoy en día se ha incrementado más las olas de extorsiones, los cobres de cupo, las muertes. Bueno, así está la situación con los transportistas, ¿no? La información que tenemos es que los interprovinciales ya han convocado una paralización para el 22 y el 23 de enero, y los urbanos van a tener una reunión, todos los gremios, o la mayoría de ellos, a fines de este mes, para ver la posibilidad de irse también a una paralización los primeros días de febrero. José. Bueno, lo único que puede justificar el silencio de un ministro, de las autoridades en estos temas, es que la gente de inteligencia está haciendo su trabajo, que demora, que es difícil, ¿no? Que hay que hacerlo con mucho cuidado y detalle. Puede ser, pero no creo que sea eso. Por otro lado, ahora que yo no estaba enterado que se iba a paralizar este sector, pero la vez anterior, digamos, a pesar de que fue algo parcial la paralización, igual creo que la forma como los dirigentes expresaron el mensaje, la preocupación, la angustia de los transportistas, fue una novedad en el país, ¿no? Fue una reacción sincera de un sector que... Nos están matando. Claro, nos están matando y salieron, ¿no? Les faltó fuerza, les faltó justamente mayor apoyo entre ellos mismos, ¿no? No hacer diferencias porque todos están afectados por lo que está sucediendo, pero el mensaje fue muy interesante, ¿no? No fueron a pedir pues que les rebajen las multas ni cosas por el estilo. Por favor, protéjannos porque nos están matando. Eso expresa la gravedad del problema, ¿no? Y ojalá vayan todos juntos, se movilicen, sienten su posición y se hagan sentir, ¿no? Y en el Congreso entiendan que tenemos una crisis de representación y ellos se deben a lo que la ciudadanía espera que hagan y que pongan como prioridad para debatir, bueno, y eventualmente aprobar, si es que es el caso y si es necesario, los proyectos de ley o realizar las acciones de control político que haya que hacer para que esto, digamos, se enderece un poco, ¿no? Alcalde, una protesta de transportistas en un distrito como el suyo, que tiene mucha actividad económica, va a impactar. Sí, por supuesto, es un llamado de atención de la población, sobre todo del transporte en general, que está siendo extorsionado, pues están siendo asesinados, lo vemos a diario. Esperemos que, bueno, sea una marcha de unidad y que los partidos políticos no aprovechen esto pues para sacar ventaja y réditos partidarios. Creo que hay que evitar que se manche y que se politice esto y que sea realmente un reclamo social justo, porque es justo, porque están, como ya dije al inicio, cada ciudadano de a pie está siendo en este momento amenazado, extorsionado, secuestrado, asesinado, y el Estado en su conjunto está timorato, está inactivo y no toma acciones contundentes como lo que está pidiendo la población. La población lo que está pidiendo es mano dura y el Estado en su conjunto no lo está haciendo. Y eso no solamente es el Congreso, es el Ejecutivo y también los demás poderes del Estado, Fiscalía y Poder Judicial, para poder lograr que estos delincuentes que son capturados en flagrancia por la policía y con el apoyo del serenazgo no queden en saco roto, sino terminen tras las rejas en la cárcel cumpliendo una sanción ejemplar y, por qué no, con la cadena perpetua.
Así es, y mientras tanto, ¿en qué anda el ministro del Interior? Vamos a escuchar lo que dijo también esta mañana él en una actividad, porque él ha asegurado que no va a entregar el chip de su celular, no va a entregar las claves de su iCloud como parte de la investigación que se le sigue por presunto abuso de poder. Escuchamos. Existen dos tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público: los pedidos legales y los pedidos ilegales. Los ilegales son aquellos que están incluso sancionados por la propia jurisprudencia como información que no puede solicitarse. Con el iCloud una persona accede a todo. Accedes a cuentas bancarias, accedes a fotografías, accedes a antecedentes, accedes a documentos, accedes a toda tu información, a toda la información de tu vida. Entonces, si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me cite y que me pregunte. Yo no voy a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de ninguno de mis derechos. Yo estoy harto que mis abogados hayan pedido miles de cuestiones a la fiscalía y la fiscalía no las haya practicado. A la fiscalía no le ha dado la gana de generar la prueba fuente. Arma todo este circo con una copia. Voy a quejar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ¿qué tanto le va a servir al ministro, no? Porque finalmente, si no lo llegase a entregar su presunto interlocutor, hay que recordar, el coronel ahora en retiro, Harvey Colchado, sí ha dado toda la información, ¿no? Y de hecho, él ha estrenado cuenta en las redes sociales y hay un tuit, no sé si lo podemos poner, porque él le responde al ministro del Interior sobre estas declaraciones. Dice: Juan Santibáñez enfrenta a la fiscal de la Nación como si estuviera en un tribunal. Santibáñez parece olvidar que su rol es de ministro, no de abogado litigante. En política la transparencia no es opcional. Los actos de obstrucción de Santibáñez vulneran esa transparencia y, lo que es peor, cuestionan su idoneidad en el cargo. José, tú has sido ministro del Interior y efectivamente lo que uno espera del señor Santibáñez es transparencia, ¿no? Y una pena en realidad, porque uno quisiera a un ministro que esté enfocado en este tema que es tan importante, la inseguridad ciudadana, pero tampoco puede dejar de lado que lo que parece que estuviese él poniendo por delante son sus propios intereses, porque de lo que se está denunciando tampoco es poca cosa, ¿no? Abuso de poder, el uso del cargo para sus propios intereses. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha publicado el coronel o el ex coronel Colchado, ¿no? Un ministro tiene que ser transparente, tú no puedes ocultar nada, ¿no? Tu vida privada, si aceptas un cargo como ese, en parte ya se mediatizó o se terminó. Además, imagínense ustedes cómo se podría investigar, por ejemplo, un caso de lavado de activos sin tener acceso a toda la información bancaria, tributaria, etcétera, de la Hay que imaginar que un delincuente utilice esa misma excusa. No, yo no voy a dar mi teléfono porque no, toda mi vida personal se va a enterar, ¿no? Así es. O sea, yo no digo, no sé si se trata de un caso de lavado de activos, lo que quiero, pongo el ejemplo porque, digamos, un poco extremando las cosas para que tengamos claridad que el Ministerio Público, por supuesto con las debidas autorizaciones judiciales cuando es el caso, pues tenga acceso a cualquier información que estime necesaria para llevar a cabo y completar una investigación. Entonces, la verdad que no había escuchado las palabras del ministro y me sorprenden. En fin, pero creo que ahí, digamos, al margen del delito, porque no conozco el caso exactamente, pero igual no estoy de acuerdo con las expresiones del ministro, lo que ha dicho el coronel Colchado en el tema de transparencia, eso es fundamental, ¿no? O sea, no hay otra manera de que las cosas se enderecen en nuestro país si es que las autoridades no son, además de eficientes, por supuesto, transparentes, actúen con integridad, ¿no? Se abstengan pues de ayudar a allegados, familiares y cosas por el estilo. O sea, debemos saber que realmente es un servicio público y hacerlo así sí es posible, ¿no? No robarse ni un café. Eso es lo que necesitamos. Eso haría una verdadera revolución en el país, ¿no? Sí. Alcalde. Bueno, lo que sí está claro que los temas personales, sobre todo de un ministro y sobre todo de la envergadura de un ministro del Interior, hacen que no esté 100% concentrado en los temas que quiere la población, que es justamente que le den una estrategia de seguridad ciudadana que genere paz y tranquilidad. Lastimosamente estos problemas personales, pues temas personales, influye en una buena estrategia en favor, repito, de la paz y tranquilidad, que es lo que el ciudadano en este momento está buscando, ¿no? Sobre todo, repito, al ciudadano de pie, que está siendo violentado en sus derechos fundamentales, a la extorsión, está siendo secuestrado, está siendo asesinado.
Por eso, nuevamente hago un llamado en su conjunto al Estado de poder priorizar la seguridad ciudadana, primero a la Presidenta de la República, que tenga decisión y voluntad política de endurecer la política nacional en contra de la criminalidad organizada y llamarlo como tal, como corresponde, terrorismo urbano. Al Congreso que debata con prontitud los temas de seguridad ciudadana, la ley de seguridad ciudadana, para empoderar y dar ese marco normativo legal a los operadores de justicia y a los operadores de justicia que sean drásticos, ejemplares, con su sanción para que el delincuente capturado con el esfuerzo de la policía, acompañado por el Senado, no queden en saco roto, sino terminen en la cárcel cumpliendo una sanción ejemplar y, ¿por qué no?, la cadena perpetua. Y muchísimas gracias, alcalde, por haber venido el día de hoy. Gracias también a José por haber venido el día de hoy. Y vamos a estar pendientes también, ¿no?, de cuál va a ser la respuesta del ministro del Interior respecto a este caso, ¿no?, que es bastante grave, y sobre qué es lo que vaya a suceder también con esta convocatoria a una paralización por parte de los transportistas de la zona urbana de nuestra ciudad.